Presentes. Sean todos bienvenidos a su programa Derecho y Justicia Social. Pues bien, eh, Felvio Rodríguez siempre deja la butaca caliente, pero el ingeniero Felvio Rodríguez es un personaje de la historia dominicana. Felvio ha dado su vida por las luchas democráticas de este país para que las cosas mejoren. Y hacemos un llamado a las autoridades políticas y gubernamentales para que observen a Felvio Rodríguez y si es posible que lo llamen a la administración pública para enderezar algunas cosas, ¿verdad, hermano Felvio? La reforma, sí. Mi padre tenía una expresión, él me decía cuando yo estaba pequeño que este país iba creciendo como el rabo de la vaca, para abajo. El aspecto de la justicia penal en la República Dominicana. Bueno, en esta semana que transcurrió, escuché algunas declaraciones del presidente de la Suprema, de Henry Molina, de Jenny Berenice y de algunos otros jueces sobre lo poco que hemos avanzado en lo judicial en la República Dominicana, y aquí hemos hablado continuamente de eso, y solamente vamos a tomar en cuenta el aspecto de las prisiones. Los indignos que están esas personas que están con algunas medidas, algunos con medidas, otros sin condenar. Y si nosotros transitamos de lo que es la historia del derecho penal, comenzando de lo que es el periodo de la venganza privada, donde no había orden de ningún tipo, donde no había legislación, donde cuando usted le causaba un daño a otro, pues el otro podía devastar su comunidad, toda su familia, porque no había régimen de consecuencias. Ese es el periodo de la venganza privada, en lo que es el derecho penal. Luego el hombre, tratando de suavizar las cosas a través del tiempo, pues creó una figura que se llama la ley del talión, que todos recordamos y algunas veces mencionamos, que es la ojo por ojo y diente por diente. Bueno, ya cuando el hombre comienza a componer algunas cosas, esto lo que quería decir es que si tú me sacabas un ojo, pues yo podía sacarte otro ojo, pero si era el derecho, tenía que sacarte el derecho a ti, para darle cierto aspecto de igualdad. Es una justicia bárbara, ¿verdad? Una forma de resarcir bárbara, terrible, pero el hombre va avanzando poco a poco. Luego viene un tercer periodo, después de la venganza privada, la ley del talión, viene una especie de ley o norma que se le llamó el periodo de la composición. Algo parecido a lo que hoy hablamos, de lo que es lo indemnizatorio. La compensación tenía que ver cuando un ser humano le causaba a otro un daño, pues podía componer eso sin tener que causarle un daño igual. Podía darle sus vacas, sus tierras, o sea, recomponer en parte ese daño, esa lesión causada. El periodo de la composición. Y entonces ahora en un derecho moderno, un derecho contemporáneo, pues vemos cómo, especialmente en la República Dominicana, en lo que es la justicia penal en la República Dominicana, cómo nosotros hemos incluso involucionado en lo que es el derecho. Porque nosotros en principio dependíamos de la legislación francesa. Pero hay tantas legislaciones nuevas, inventos de muchos legisladores que no conocen ni un ápice de lo que es el derecho, ni la historia del derecho. Y se ponen a lanzar leyes para aprobar o por conveniencia particular en la legislatura en la que están. Señores, vámonos al sistema carcelario en la República Dominicana. Más de 25,000 personas privadas de libertad, la mayoría sin todavía estar condenadas y con medidas de coerción. Entonces, comenzando por el barbarismo, pero los que están cumpliendo condena son en su gran mayoría personas pobres, personas de escasos recursos, a veces por delitos menores. Y entonces la indignidad en que viven esas personas, el hacinamiento, muchos enfermos ya con enfermedades terminales como hepatitis, como SIDA, y nadie toma carta en el asunto. Entonces, hemos criticado la labor de muchos jueces. Aquí se habla de una magistratura, de que la Suprema, que edificios modernos, pero no se trata de eso, se trata
de ver al otro con misericordia, aun siendo una persona que haya cometido un hecho. Cuando alguien está en prisión, el Estado tiene un control sobre esa persona, aunque se le suspenden sus derechos civiles y políticos, pero tiene un derecho a la vida y a la dignidad. Y entonces, si nosotros vemos a la justicia entrando por lo que es la prisión en la República Dominicana, aquí solamente tienen dignidad en prisiones aquellos políticos corruptos que han desfalcado al Estado. Fíjense cómo le dan arresto domiciliario a la mayoría, o impedimento de salida del país, solamente al que tiene dinero, que le ha robado el dinero al pueblo, tiene cierta dignidad porque puede comprarla. Pero el pueblo dominicano en su mayoría no puede disfrutar de una justicia digna. A mí mismo me han durado expedientes 10 y más años y 15 años en la Suprema para fallármelo. Entonces, ¿cómo sobrevive el abogado en una justicia como esta? El que quiere trabajar con decoro, con honestidad, con honradez. Entonces, yo siempre cuando hablo de historia menciono la cultura taína dominicana. Ellos no tenían leyes escritas y hemos hablado de su nobleza, aún andando en taparrabos. El aborigen no se agredía. Y volvemos a repetir, cuando un aborigen se sentía lesionado por otro, solamente movía los hombros en señal de que estaba molesto, pero pensaban que levantar la mano era ya una agresión. Entonces, aunque andaban en taparrabos, pero es bueno asumir esas cosas de una sociedad más justa y noble. O sea, ¿qué nosotros podemos hoy exhibir al mundo? ¿Qué podemos exhibir a nivel judicial? Modernos edificios, jueces con salarios excelentes para ellos, exoneraciones de vehículos de no sé cuántos millones de pesos. ¿Eso es dignificar la justicia? Bueno, a lo interno sí, pero es de frente al pueblo. Dignificarla en su sentido lato, que todo el mundo, todo el mundo disfrute de esa dignidad. Por eso yo digo que a nosotros nos falta mucho camino por recorrer para hablar de una verdadera justicia. ¿Y dónde puede comenzar? Si bien es cierto que los magistrados merecen vivir con dignidad, pero ganan un dinero exorbitante, entonces es propicio de que las decisiones no tarden tanto. Es propicio de que cuando se está juzgando a una persona que se ha llevado miles de millones, pues también se le imponga la justicia y se le devuelve ese dinero al pueblo a quien se le ha sustraído. Tomando la historia del derecho, señores, si la miramos de una manera concienzuda, a pesar de nosotros tener trenes, teleféricos, grandes avenidas, nosotros andamos en taparrabos, judicialmente hablando. Y así de esta forma, donde cada cual exhibe sus riquezas, su poder. Yo mismo he escuchado individuos que dicen, yo no caigo preso en este país. Señores, fíjense, a cada rato se desmantela una banda negociando con los bienes del Estado. Y entonces usted ve que se hace una laraca en los tribunales, la prensa, y de repente se van diluyendo los casos y cada uno para su casa. ¿Se puede fiar de una justicia así? Vi al magistrado Camacho en esta semana también, con mucha razón, hablando de que, y es cierto, el Ministerio Público no tiene los instrumentos para perseguir una criminalidad que está muy por encima de lo que es la capacidad que tiene el Ministerio Público para perseguirla. Y habló de que un fiscal tiene que ser un investigador, un acusador y un litigante. Y sí, nosotros vimos una inercia en lo que es el Ministerio Público en sentido general, en lo que son las investigaciones, de investigar los delitos. Pero el Estado le provee de los elementos necesarios para hacer ese trabajo. Entonces, la justicia dominicana, y lo digo porque vivo en este país, soy abogado de más de 3 décadas de ejercicio y me enfrento a diario con situaciones en los tribunales y actitudes. Nos falta mucho para crecer.
otro tema, que es la decisión o la expresión del presidente a ya muchos pretendientes a ser presidente de este país por el PRM, ¿verdad? Que ya están de cierta forma candidateándose, Felvio. Pero hay que observar algo, Felvio. Nosotros hablamos ahorita de que nosotros, cuando nacimos como Polo Patriótico Dominicano en 2011, teníamos ya un programa elaborado de gobierno, comenzando por lo que es la alimentación del pueblo, la producción de alimentos. Sin embargo, Felvio, no vemos en el horizonte ninguna propuesta creíble y firme de uno de esos aspirantes a presidente, faltando 3 años para las elecciones. Hay una especie de garata, ¿verdad?, de querer imponerse en un país que lo que necesita es trabajo, inversión de esos funcionarios en sus organismos que apoyen al presidente para que culmine, que renuncie, ¿verdad? El presidente lo mandó a renunciar para que puedan dedicarse a sus deseos, ¿verdad?, de llegar al gobierno, porque no sé qué es lo que está pasando, no solamente en la República Dominicana, en el mundo, porque en los Estados Unidos ha dejado mucho que desear en las elecciones que ha hecho presidencial. Nosotros estamos como en un retroceso también. Señor, porque si usted no se le, por ejemplo, el agua potable, ¿cuál candidato presenta una solución? Que salga uno para resolver el problema del agua potable, que proponga que llegue por tubería a las casas. Y el agua es vida. Entonces, comprando unos botellones el pueblo, que no sirve, salvo algunas excepciones de aguas contaminadas. Hay algunas que cumplen con los requisitos, pero las otras son de dudable potabilidad. Fíjense, señor, el transporte. Tomamos medidas apresuradas, sin un estudio previo, en la mayoría de los casos. Los motoristas se han adueñado de las ciudades. No hay control, se van en rojo, los parqueos. Y el tránsito se puede organizar. Solamente hay que tener una mano fuerte y una decisión, porque si nosotros nos vamos a El Salvador, que tiene un presidente joven, ¿ustedes creen que él ha llevado paz a El Salvador y es con mano suave? Hay que respetar derechos, pero también hay que coaccionar al que viola. Y entonces nosotros aspiramos a que surjan candidatos que realmente tengan capacidad, que quieran representar a este pueblo, que le duela a este pueblo. Y fájense, aunque sea con especialistas, si usted no tiene la capacidad, y elabore un programa coherente y creíble, y de dónde usted va a sacar los recursos. Todo eso es lo que este pueblo quiere, y que se apliquen. Pero no es que usted es buen mozo y usted hace unos afiches excelentes, unas campañas publicitarias radiales, escritas, televisivas. Bueno, solamente hay que tener dinero. Y en el fondo viene lo mismo. Y es por eso que nosotros hacemos un llamado. Primero, apoyamos al presidente Luis Abinader de que sí controle eso, porque todavía faltan 3 años de gobierno. El enfoque debe ser hacer una política decente, y que cada funcionario pues tome su rol hasta que termine, o por lo menos cuando abra la campaña la Junta Central Electoral, porque este país está permanentemente en campaña electoral. Así es que esa decisión del presidente es acertada, porque imagínese usted, si eso es faltando 3 años, si no se toman medidas ahora, imagínese usted. Y entonces, ¿quién lo sufre? Porque mientras el candidato está imbuido en sus aprestos personales, va a descuidar lo que constitucionalmente le concierne al pueblo, representar sus intereses. Vamos a una pausa, retornamos en breve.